Ya, vamos a comenzar la clase. Buenas tardes. Última clase, el tema es reología. El término reo viene de fluir, ¿ya? Vamos a estudiar cómo fluyen los fluidos, valga la redundancia, ¿ya? Obviamente esto se aplica mucho en medicamentos, jarabes, en alimentos, ¿ya? Y da la casualidad de que estamos en un país que es Chile, donde la reología es súper importante por dos razones. Una, porque Codelco, cuando perfora, utiliza fluidos con características reológicas especiales, ¿ya? Por ejemplo, para que los taladros gigantes no se calienten, para que tengan poca fricción, ¿ya? Y también eh, cuando hay que detectar, por ejemplo, hay que crear pozos para agua subterránea, también se utilizan fluidos reológicos especiales, ¿ya? Etcétera, ¿ya? Ah, y también para los desastres naturales que ocurren en Chile, como los aluviones, cuando llueve mucho, ¿ya? La lava de explosiones volcánicas, todo eso tiene que ver con este tema. Así que estamos en un país donde la reología es súper importante y además donde en especial los químicos pueden crear fluidos reológicos especiales y a futuro, ¿por qué no crear una empresa que le exporte fluidos reológicos especiales a todo el mundo? ¿Ya? Porque son fluidos con propiedades muy especiales las que se utilizan en estos campos, en especial en Chile. ¿Ya? Así que el tema de hoy es súper importante. Bueno, antes de ir directamente al tema, quisiera saber si tienen alguna consulta de los temas anteriores que hemos visto, algún comentario, algo que opinar, algo que decir. José Mendoza, ¿algo que comentar? No, profe. No, ya. Profe, Sí, Maite, dime. no, es que por el tema como de la prueba y uno tiene que repasar todos los temas, si dentro de esta semana surge alguna duda sobre algún tema, ¿podemos como escribirle a usted o a los ayudantes? Sí, pero usa el repositorio de dudas, porque Ah, es ¿verdad más que sí? rápido. Es más rápido que Ya, leer. ¿Ya? ya, bacán. Gracias, profe. Ya. Vale. ¿Más preguntas? Alejandro Ulloa, ¿alguna duda? No, profe, todo bien. Ya. Entonces pasamos al tema de hoy, que es reología. Objetivo de hoy, en términos de conceptos, entender lo que es la reología, entender lo que es un reograma, entender el concepto de viscosidad y, a partir de propiedades o características matemáticas, distinguir fluidos newtonianos de fluidos no newtonianos. ¿Ya? Es interesante esta distinción porque se pone complicado distinguir sólidos de líquidos, porque dependiendo de la presión y de la forma que se aplique la presión, si esta aumenta o si esta disminuye, algo que parece fluido puede parecer sólido y viceversa, ¿ya? En el caso de la sémola, si la presión aumenta, se comporta como sólido, pero si la presión disminuye, se comporta como líquido, ¿ya? Y todo esto se Profe, deriva, disculpe. ¿sí? Dime. El fluido no newtoniano, me gusta esa palabra, es la sémola con agua, ¿cierto? Sí, Es pero no como es el el ejemplo único, más clásico. ¿ya? Hay muchos tipos de fluidos no newtonianos, ¿ya? La miel también es no Ya. newtoniana, ¿ya? Mientras más parecido al agua, más newtoniano es. Mientras el líquido parezca más líquido, más newtoniano es, ¿ya?
Ya, entonces primero, el término reología es la rama de la física que se dedica al estudio de la relación entre la deformación y el flujo de materia, ¿ya? Porque cuando ustedes tienen un medio sólido, digamos plástico, caucho, goma, etcétera, cuando ustedes aplican una presión cortante, ¿ya? Se deforma. En cambio, en los fluidos, cuando aplican una presión cortante, empieza a fluir, ¿ya? ¿Qué cosa es una presión cortante? Lo voy a explicar con un esquema. Recordemos que presión es fuerza por unidad de área. Esto es Newton, esto es metro cuadrado, queda en pascales, ¿ya? Entonces tenemos, por ejemplo, un cilindro, hay un área A, se aplica una fuerza F, ¿ya? Y el efecto es que va a haber una variación de H. Se va a comprimir, ¿ya? Esta es una presión de compresión, ¿ya? Estamos comprimiendo el material, pero puede ocurrir una presión cortante, ¿ya? Es decir, la fuerza, en vez de aplicarla así, ¿ya? La podemos aplicar así, ¿ya? Esa es una presión cortante, ¿ya? En el caso de un sólido, el sólido se va a deformar, ¿ya? Le va a pasar eso, ¿ya? Va a haber un ángulo mayor que 0, ¿ya? Eso ocurre con los sólidos, pero con los líquidos, si ustedes le hacen eso a un líquido, si aplican una presión cortante al líquido, el líquido no se deforma, ¿ya? Sino más bien empieza a fluir, ¿ya? Si aplican una fuerza así, va a empezar a fluir, ¿ya? Entonces esa es la presión cortante. O sea, dice la relación entre aplicar un esfuerzo o una presión, ¿ya? Y el flujo. Eso es lo que estudia la reología. Disculpe, profe, ¿cómo se llama la fuerza que era como en forma horizontal? ¿Cortante? Presión cortante, sí. ¿Ya? Fuerza por unidad de área. Ya entonces ahora estamos viendo el PowerPoint. A la izquierda tenemos miel y a la derecha... ¿No se ve, profesor? ¿No se ve? Ya. No, tranquilo. Ya. ¿Ahora se ve? Sí, Ahora ahora sí. sí. Ya. Entonces a la izquierda tenemos miel, una aplicación de ingeniería en alimentos, o también podría ser un medicamento en estado similar a la miel. Y a la derecha tenemos un taladro especial que para perforar necesita de un fluido especial que disminuye el roce, que absorba la temperatura, etc. ¿Ya? Entonces, abajo dice, en geología, la reología es particularmente importante en los estudios de movimiento de los hielos, ¿ya? Hielo deslizándose sobre hielo, hielo deslizándose sobre un bosque, si es un glaciar, ¿ya? Hielo deslizándose sobre roca, si hay una quebrada, ¿ya? En el estudio del agua, la sal, el magma,
y los estudios de las rocas en procesos de deformación. Las características reológicas son sumamente importantes en lodos de perforación. Aquí le voy a poner énfasis al caso específico de Chile, donde en cierto sentido Codelco es como la NASA de Chile, ¿ya? Porque toda la tecnología que tiene que ver con extracción de minerales se da aquí en Chile. Somos top en eso, y obviamente se requieren fluidos reológicos especiales, ¿ya? Entonces dice que son sumamente importantes los de perforación, fluidos de perforación de yacimiento, fluidos de reacondicionamiento y terminación, cemento, fluido de píldora especializado, ¿ya? También en construcción de viviendas, porque a diferencia de otros países, acá en Chile las viviendas se construyen en forma antisísmica, lo cual tiene que ver con los cementos que se utilizan, ¿ya? Y materiales similares. Las características reológicas de los lodos se miden continuamente durante una perforación y se ajustan con aditivos o diluciones para cumplir con las necesidades operativas. O sea, nuevamente aquí el área química es muy importante, ¿ya? Principal, más en Chile que en otros países, ¿ya? Profesor, ¿Sí? hay un compañero que se le fue el internet y quedó fuera de la clase. Quería saber si lo puede dejar entrar. Ya, voy a ver si está en la lista Fernando, sí. Ahí lo dejamos entrar. Ya. El comportamiento reológico se resume en un gráfico llamado reograma, ¿ya? Para eso hay que saber qué cosa va en el eje X y qué cosa va en el eje Y, qué cosa va en el eje horizontal y qué cosa va en el eje vertical, ¿ya? Entonces, primer concepto, perfil de velocidades, ¿ya? El perfil de velocidades es un gráfico que muestra cómo la rapidez de un fluido puede ser el aire es un fluido, ¿ya? Del aire, del agua, de la miel, de la sémola, de lo que sea, ¿ya? Cómo depende de algún eje, del eje X, del eje Y, del eje Z, del eje R, del eje radio, ¿ya? Etcétera. Y eso, velocidad en función del espacio, ¿ya? O sea, en el eje horizontal va el espacio en metros, y en el eje vertical va la rapidez en metros por segundo. Eso se llama perfil de velocidades, ¿ya? Por ejemplo, cuando se muestra cómo un avión se desplaza en el aire, que es un fluido, se muestra la velocidad del aire a medida que uno va bajando, ¿ya? Y eso es un perfil de velocidades para un avión, ¿ya? Y una forma de mostrarlos con números, con un gráfico, y otra es con colores, ¿ya? Mientras más grande el número, más rojo el color, o sea, más cercano al rojo, se colorea ese punto, y mientras más baja es la velocidad, más azul, ¿ya? Ese es un perfil de velocidades. Es importante saber que en un fluido en movimiento, la rapidez depende de la profundidad, en el caso de un río, o de la distancia al eje, en el caso de una tubería, ¿ya? En el caso de un río, si ustedes están a una profundidad cero, la rapidez es máxima cuando están arriba, ¿ya? Pero a medida que bajan, cada vez el agua está más quieta. Y los pececitos que estén en el fondo posiblemente no se van a dar cuenta de que el río está fluyendo, porque la velocidad va a ser prácticamente cero, ¿ya? En el caso de una tubería, la rapidez depende de la distancia al eje, ¿ya? La tubería es un cilindro, el eje pasa por el centro, entonces uno grafica la rapidez en función del radio, en función de la distancia al eje, ¿ya? Piensen que en una tubería, la parte central del líquido, a su alrededor tiene líquido, así que el roce es poco. La zona central va a ir muy rápido, pero a medida que se acercan al borde, el líquido se empieza a dar cuenta del borde y hay roce entre el líquido y el material de la tubería, ¿ya? Así que la rapidez hacia los bordes disminuye. La rapidez es máxima en el centro, ¿ya? Entonces acabo de describir dos perfiles de velocidades. No hay que olvidar entonces que el perfil de velocidades es un gráfico que muestra cómo la velocidad o cómo la rapidez, si hablamos de una dimensión, ¿ya? Varía en función de un eje. Muestra la rapidez en función del espacio, ¿ya?
Por ejemplo, en el caso de una tubería, se observa un perfil parabólico, lo que significa que la rapidez del fluido es máxima en el centro y disminuye hacia los bordes. Este sería el perfil parabólico para un fluido en una tubería. Entonces, R igual 0 está en el centro, está en el eje, la rapidez del líquido es máxima en el centro y hacia los bordes disminuye, porque empieza a darse cuenta de que hay fricción, de que están las paredes de la tubería, ¿ya? Debo señalar que parabólico es distinto de exponencial, ¿ya? Parabólico significa algo que depende de x al cuadrado o de r al cuadrado. Exponencial significa algo que depende de la exponencial elevado a algo, ¿ya? La exponencial vale 2.718, ¿ya? Son gráficos distintos, ¿ya? Entonces, en este caso, el perfil es parabólico. Para una tubería, la rapidez es máxima en el centro. Y una vez que uno tiene el gráfico, una vez que uno tiene el perfil de velocidades, la rapidez en función de un eje, se puede derivar o se puede calcular la pendiente o la razón de cambio, ¿ya? Entonces aquí dice que el perfil de velocidades se caracteriza con el gradiente de la velocidad, simbolizado con gamma, ¿ya? En este curso, el gradiente de velocidad, como empieza con G, se simboliza con la letra G griega, gamma. Es la razón de cambio de la velocidad del fluido respecto de un eje. Por ejemplo, respecto del eje vertical, ¿ya? Dice vertical porque por defecto, en ingeniería de alimentos, cuando uno crea medicamentos, ¿ya? En el caso de perforar, en minería, el eje que importa es el eje vertical, ¿ya? Es el más importante, ¿ya? Entonces, gamma es la pendiente del perfil de velocidades. En la pendiente del gráfico, B, velocidad o rapidez, si está en una dimensión, ¿ya? B versus Z, en la coordenada Z correspondiente. Dice Z correspondiente porque el eje Z lo definen ustedes, ¿ya? Ustedes dicen, mira, para mí el eje Z puede ser así, así, puede ser así, como ustedes quieran, ¿ya? Ustedes lo definen, ¿ya? Ejemplo, para hacerlo fácil, a la izquierda hay un perfil de velocidades de la rapidez en función del eje Z. La rapidez se mide en metros por segundo, Z se mide en metros, y para hacerlo fácil es una recta, ¿ya? O sea, a mayor profundidad, menor rapidez, ¿ya? Y la fórmula de esta recta es 2 menos 5z metros por segundo. El intercepto es 2 y la pendiente vale menos 5. Por lo tanto, gamma tiene que valer menos 5, ¿ya? Porque gamma se define como la pendiente del gráfico. Ojo que aquí es fácil porque la pendiente es constante, ¿ya? Si no es constante, hay que calcularla en el punto que se pide. Y nosotros en la clase 1 y clase 2 aprendimos a calcular razones de cambio, ¿ya? Entonces aquí gamma está calculado como una razón de cambio. Variación de B partido por variación de Z. O sea, B final menos B inicial partido por Z final menos Z inicial, ¿ya? Y cuando ustedes tomen dos puntos para hacer la división, como es una recta, les va a dar un valor constante. Siempre les va a dar menos 5 segundos a la menos 1, ¿ya? La unidad de gamma es segundo a la menos 1, porque están dividiendo. Fíjense que el numerador está en metros dividido por segundo, y el denominador está medido en metros. Así que la unidad en el sistema internacional va a ser segundos a la menos 1, ¿ya? Esa es la unidad del gradiente de velocidades. ¿Alguna duda hasta ahora? ¿A qué se refiere con que van a siempre calcularse como razones de cambio? ¿O Porque que si gamma tú, se va, dime, o que gamma se va a calcular como una razón de cambio? claro, porque siempre es variación
variación de la velocidad partido por variación de X, Y o Z. Siempre se calcula así, ¿ya? Entonces, en vez de una recta, te pueden dar, por ejemplo, una función seno, ¿ya? Entonces, si te dicen que una curva, o te pueden dar una parábola, o una exponencial, o un logaritmo, una raíz cuadrada, ¿ya? Entonces, siempre la fórmula o el procedimiento para calcular gamma es con una razón de cambio. Variación de velocidad, variación vertical, ¿ya? Variación vertical partido por variación horizontal. En la vertical está la rapidez y en la horizontal está el espacio, ¿ya? Ok, Eso significa calcularlo como razón de cambio. ok, entiendo. ¿Ya? ¿Más dudas? Profe, ¿se usa la letra Z por decir alguna letra o es porque es Sí. la Z del... Ah, ya. No es por decir una letra, puede ser X, Y, Z, radio, longitud, U también. ¿Ya? Ya, gracias. En todo caso, el eje más importante para el experimento. ¿Ya? Y, por ejemplo, si uno estudia jarabe, miel, sémola, normalmente el eje más importante es este. ¿Ya? Porque arriba se está moviendo. Entonces tú estudias cómo varía en la vertical. ¿Ya? Profe, ¿Sí, Lucas? y si llegase a ser que lo mostrase en un gráfico de, no sé, por ejemplo, exponencial, tendríamos que linealizar el gráfico para... ¿No? Es la técnica que vieron en las clases 1 y 2. Toman 2 puntos con un intervalo 0.2, avanzan 0.1, retroceden 0.1 y hacen la división. ¿Te acuerdas de eso, Lucas? Sí, sí, lo recuerdo. Ya, así se hace. Bien, ¿Ya? entiendo. Te saca un aproximado. Por si acaso la gente profesional, ¿ya? Los científicos que trabajan en esto, en vez de calcular razones de cambio, calculan derivadas. ¿Ya? Pero en este curso Física 1, Mecánica, no usamos derivadas, usamos razones de cambio. Pero es mejor con derivadas. ¿Ya? Ya, entonces aquí vimos un ejemplo de cómo calcularlo con una razón de cambio. ¿Ya? Se escogen 2 puntos y se hace la división. B2 menos B1 partido por Z2 menos Z1. ¿Ya? Bueno, esa es la primera variable importante, que es gamma, el gradiente de velocidades. La segunda variable importante es el esfuerzo o tensión cortante sigma, que se mide en pascales, o sea, es una presión, o newton dividido por metro al cuadrado. ¿Ya? ¿Cómo se obtiene el esfuerzo cortante de un fluido? El esfuerzo cortante de la sémola, de la miel, del agua, etc. ¿Ya? Entonces les voy a hacer un esquema. Ya, entonces, por ejemplo, tenemos un fluido fluyendo, valga la redundancia, es un líquido, para hallar la velocidad, ¿ya? Entonces, si colocamos un plumavit, el plumavit flota, ¿ya? Tiene un área A, ¿ya? Si no hacen nada, la fuerza de la corriente se lo va a llevar para allá, ¿ya? Va a tener la misma velocidad que el líquido. Entonces, la idea es cómo anulamos la fuerza de la corriente, ¿ya? Y lo que vamos a hacer es colocar aquí un mástil, aquí puede ser una cadena, una cuerda, ¿ya? Y ahora la velocidad va a ser 0, ¿ya? Lo que significa que la fuerza de la corriente fue anulada con la fuerza que ejerce el cable, ¿no es cierto? Entonces la pregunta es, ¿cuánto vale esta fuerza? ¿Cuánto vale esa fuerza? Entonces lo que hacemos es, en ese cable azul, ¿ya? Al medio colocamos un dinamómetro, un aparato que marca fuerza, ¿ya? Es como un relojito que marca fuerza. Y esa es la fuerza. Aquí hay ganchitos por si acaso, hay un ganchito, aquí hay otro ganchito y aquí está la cuerda, ¿ya? Los ganchitos tienen resorte, ¿ya? Y
Con ese mecanismo, el dinamómetro marca la fuerza. Entonces, esa fuerza, dividido por esa área, les da sigma. Sigma es una presión o esfuerzo cortante. Sigma va a ser F dividido por A. Arriba va Newton, abajo va metro cuadrado, por lo tanto la división queda en pascales. ¿Ya? Esa es la unidad en el sistema internacional. ¿Ya? Entonces, con eso ya sabemos medir sigma en un fluido. ¿Ya? Profe, ¿qué decía sobre la presión, qué unidad usaba? Pascales. Entonces, sigma medido en pascales se puede obtener del siguiente modo. Imaginemos un fluido con cierto gradiente de velocidades, como por ejemplo un río con agua desplazándose hacia la derecha. A continuación coloquemos una superficie flotante, como por ejemplo una plancha de Plumavit, y se utiliza el método que acabo de escribir. La cuerda transmite una fuerza que anula a la fuerza de la corriente, por lo tanto, dividiendo, y eso consigue que el Plumavit no se mueva, una velocidad igual a cero, lo que implica que las fuerzas se anulan, la sumatoria de fuerzas sobre el Plumavit es cero, y sigma va a ser F dividido por A. ¿Ya? Ese es el esfuerzo cortante. Ahora que ya sabemos lo que es sigma, y como además sabemos lo que es gamma, ahora podemos hacer el reograma de un fluido. ¿Ya? Un reograma nos permite caracterizar un fluido por medio del gráfico sigma versus gamma. Lo que significa que en el eje Y vertical va sigma y en el eje horizontal va gamma. Y la pendiente del reograma es la viscosidad del fluido, que se usa mucho en química, ingeniería de alimentos. Los ingenieros en minas usan mucho esto también, la viscosidad. ¿Ya? Queda medido en pascal por segundos. ¿Ya? Entonces, un reograma es un gráfico que resume las propiedades reológicas de un fluido mostrando sigma en función de gamma. Obviamente, si tienen el gráfico, también pueden tener la fórmula que genere el gráfico. O sea, escribir sigma en función de gamma es una forma resumida, una forma matemática o compacta de expresar el reograma. ¿Ya? Se define fluido newtoniano como aquel fluido con un reograma lineal, es decir, un fluido que posee una viscosidad constante, porque dijimos que la viscosidad es la pendiente del reograma, y si es una línea, entonces la pendiente no cambia. ¿Ya? Entonces aquí tenemos el reograma de un fluido newtoniano. En el eje vertical está sigma en pascales, en el eje horizontal está gamma en segundos a la menos 1. El gráfico es una recta, por lo tanto es un fluido newtoniano, y la pendiente de la recta es eta. ¿Ya? La letra griega eta se asocia a la viscosidad. Es la pendiente del reograma y para un fluido newtoniano es constante. ¿Ya? Queda medido en pascales por segundo. ¿Ya? ¿Alguna duda? Ya sabemos lo que es un fluido newtoniano. Aquel fluido con un reograma lineal o viscosidad constante. ¿Este gráfico puede ser descendiente? Puede ser, pero la tradición es que se grafique en el cuadrante 1, todo positivo. ¿Ya? O sea que si tu eje Z si tu eje Z va para arriba y te da negativo el gráfico, entonces cámbialo. ¿Ya? Para que aparezca en el primer cuadrante. En vez de decir que Z va para arriba, tienes que decir que Z va para abajo. Y ahí te queda en el primer cuadrante.
¿ya? Porque igual es raro un Ah, gráfico. claro, lo ideal es que sea... Sí, lo ideal es eso. Que esté en el primer cuadrante. Ya. ¿Ya? Entonces depende de tu elección de los ejes. ¿Más dudas? ¿No? Ya. Entonces, a la izquierda estamos viendo fluidos sin memoria y a la derecha fluidos con memoria. ¿Ya? ¿Qué quiere decir fluido con memoria y sin memoria? Lo explico al tiro. ¿Ya? Primero, en el primer gráfico está en rojo el fluido newtoniano, lineal, viscosidad constante, y A y B son fluidos con viscosidad variable. ¿Ya? En el caso A, cuando la pendiente crece en función de gamma, a mayor gamma, mayor pendiente, o también a mayor sigma, mayor pendiente, ¿ya? Tenemos un fluido dilatante. Y en el caso B, que significa a mayor gamma o mayor sigma, menor pendiente, ¿ya? Se fijan que la pendiente va tendiendo a cero, ese es un fluido pseudoplástico, ¿ya? Es bueno saber que uno consigue matemáticamente un fluido dilatante cuando tenemos un polinomio con x cuadrado, x al cubo, etc. Conseguimos un fluido newtoniano cuando es una recta, o sea, x elevado a 1. Y conseguimos un fluido pseudoplástico cuando x es menor que 1, ¿ya? Como x elevado a 0.5, que sería raíz cuadrada, ¿ya? Lo que importa es que x sea menor que 1. Esa es la expresión matemática para un fluido dilatante, el exponente es mayor que 1, para uno newtoniano, el exponente es igual a 1 porque es una recta, ¿ya? Y para un pseudoplástico, donde el exponente es menor que 1, ¿ya? Por ejemplo, raíz cuadrada, que el exponente es 0,5. ¿Ya? Son fluidos sin memoria porque la viscosidad no depende del pasado, no, solo depende de dónde están, solo depende del valor de gamma, ¿ya? En cambio, los fluidos con memoria, el valor depende del valor actual de gamma y del valor pasado de gamma. Es como que si el fluido se estuviera dando cuenta si gamma está aumentando o disminuyendo, ¿ya? Por si acaso, como gamma y sigma están relacionados, uno puede hablar de lo que pasa en función de gamma o de lo que pasa en función de sigma. Igual se entiende, ¿ya? Entonces recuerden que sigma es una presión y gamma es un gradiente, ¿ya? Y que es equivalente a hablar de gamma o de sigma, porque se relacionan con una fórmula. Yo ahora voy a empezar a hablar en función de sigma, en función de la presión cortante, ¿ya? Entonces, si, en ese caso, si hay que hablar en función de la presión, uno podría decir que en un fluido newtoniano la viscosidad no depende de la presión, porque la viscosidad es constante. En un dilatante, la viscosidad aumenta al aumentar la presión, y en un pseudoplástico, la presión, la viscosidad disminuye al aumentar la presión. Diego Alvarado tiene una duda. Que, profe, me perdí en lo de los exponentes. O sea, al principio nombró que cuando gamma era más alto Ah, ya, que lo el voy a otro explicar, tenía un exponente menor o mayor a uno, no me acuerdo. claro, lo voy a explicarte de nuevo. Ok. ¿Se ve que escribí sigma igual K por gamma elevado a n? Sí. ¿Sí? Ya. Entonces, si n vale 1, quedaría sigma es K por gamma.
este gráfico, una recta, ¿ya? Si n es menor que 1, ejemplo, 0,5, les quedaría sigma es K por sigma por gamma elevado a 0,5. Les quedaría esto, ¿ya? Una raíz cuadrada, ¿ya? Y si n es mayor que 1, ejemplo, si vale 2, les quedaría sigma igual K por gamma al cuadrado, les quedaría una parábola, ¿ya? Entonces aquí tenemos un fluido newtoniano, ¿ya? Newtoniano. Para el caso n menor que 1, para el caso n menor que 1 sería la curva B, un pseudoplástico. Y para n mayor que 1 sería el caso A, un fluido dilatante, ¿ya? Es bueno saber que un fluidos newtonianos son el agua, el alcohol y la leche. Fluidos dilatantes, la harina de maíz y el chocolate. Y pseudoplástico, la mostaza y la pulpa de papel, ¿ya? Ahora a la derecha vamos a ver fluidos con memoria. Significa que para el mismo valor de gamma, ¿ya? Si sube gamma, si para un mismo gamma ustedes intersectan la curva azul, van a tener dos pendientes, ¿ya? Una pendiente que se calcula cuando la presión crece y otra pendiente que se calcula cuando la presión disminuye, ¿ya? Entonces, en el caso del... ahí si son dos pendientes y dos viscosidades para el mismo valor de gamma, ¿ya? Entonces, el fluido que se comporta, el fluido con memoria, que se comporta con un exponente mayor que el newtoniano, es el C tixotrópico, y en cambio el fluido con memoria, que se comporta con un exponente menor que el newtoniano, es el D, el reopéctico, ¿ya? En el caso de la sémola, hay un video sobre la sémola que lo subí, donde se ve que cuando la presión crece, cuando empieza a bajar el pie, ¿ya? Se comporta como sólido, pero cuando lo empiezan a sacar se comporta como líquido. Ese es un fluido con memoria, ¿ya? Entonces la viscosidad depende de si la presión aumenta o si la presión disminuye. Por eso hay dos curvas para la letra C y dos curvas para la letra D. Por lo tanto, van a haber dos pendientes para un mismo gamma, dos pendientes para un mismo gradiente, o si quieren, para una misma presión, ¿ya? Fluidos con memoria, tixotrópico, caso C, miel y yogurt, y reopéctico, caso D, la clara del huevo, ¿ya? ¿Alguna pregunta? Cuando dicen eso de no sé, las comerciales que han visto, si lo ha visto, que esas almohadas que dicen que es con memoria y cuando Las aplastan viscoelásticas, sí, claro, eso sí, sería como un ejemplo de... correcto, fluido con memoria, Ah, ¿ya? Los continentes flotan sobre una parte especial del magma, ¿ya? Y esa parte especial del magma es un fluido viscoelástico, similar a las almohadas viscoelásticas, ¿ya? También a esos materiales se les llama materiales inteligentes, tienen memoria de forma, ¿ya? Memorizan la forma anterior, ¿ya? Aplicaciones súper interesantes, llamativas, para mí son sorprendentes, que se derivan de la química, ¿ya? ¿Más dudas? Profe, ¿podría devolverse un poquito a la última diapositiva? Ya. Entonces, a la izquierda, fluido sin memoria, la viscosidad o la pendiente tiene un solo valor para un gamma dado, y en cambio a la derecha, la viscosidad tiene dos posibles valores para el mismo gamma o la misma presión,
dependiendo de si la presión crece o si la presión disminuye. ¿Ya? Profesor, perdón por interrumpirlo, pero entonces depende en los fluidos sin memoria, o sea, sin memoria, el tixotrópico y el reopéctico. Esos son con memoria. Ah, esos son con memoria, ya. Sí, Entonces, en los con memoria depende, y si la ay, presión se me va a olvidó, aumentar, de la si la presión, si presión va a aumenta o aumentar, disminuye. sí. Ahí Ok. ves qué curva usas y ahí calcula la razón de cambio, con la curva de más arriba o la de más abajo. ¿Ya? ¿Más Ya, dudas? profe, gracias. Profe, Sí, no, o sea, lo puedo preguntar así. El tixotrópico tixotrópico, era exponente mayor al newtoniano, ¿cierto? claro. Ya, Sí. eso era. Gracias. Entonces, si está más arriba de la recta, el exponente es mayor que el newtoniano. Si está más abajo de la recta, es menor que el newtoniano. Así que, súper útil el fluido más sencillo que existe, el que descubrió Newton, porque esa es la referencia. ¿Ya? Y la referencia es el agua. Todo se compara con el agua. ¿Ya? Todo calza. Todo calza en física, es lógico. Lógico comparar la viscosidad o la fluidez con el agua. ¿Ya? ¿Más dudas? Profe, entonces un fluido con memoria, aunque se cambie de forma, aunque se deforme, va a volver a su forma original, por decirlo así. Dentro de un límite, porque si le aplica mucha presión se destruye. Ah, sí. ¿Ya? Piensa en la sémola como media sólida, pero si la apretan mucho ya se deshace. ¿Ya? Ah, por eso tiene un cachito, ¿te fijas? Que hay un cachito donde se unen y de ahí ya no se puede más. Ah, Ahí, ese es el límite de deformación. sí, sí. Después de eso lo Ya. destruiste. Eso sería como un elástico, como por dar un ejemplo, como un elástico que uno lo puede estirar y vuelve a su forma, pero si uno lo estira mucho se puede Eso. romper. Sí, sí. Mm. ¿Ya? Es o también tiene que ir con sismología. ¿Ya? Las rocas también les pasan cosas parecidas. ¿Ya? Entonces la roca se comporta como un elástico hasta que la presión es tanta que se tritura y cuando se tritura hay un sismo. ¿Ya? Porque se genera una falla. ¿Ya? ¿Más dudas? Profe, ¿Sí? ¿esos distintos tipos de fluidos se pueden mezclar? Sí, se puede. Sí. Ocurren cosas eh, maravillosas, sorprendentes, ¿ya? Y a veces que no te esperabas, ¿ya? Así que es como tarea para los químicos sorprendernos con estas mezclas nuevas que pueden ocurrir, ¿ya? Por mi parte me llama mucho la atención magnetofluidos, ¿ya? Fluidos que son viscoelásticos y que además son magnéticos, ¿ya? Entonces uno con campos magnéticos les puede dar forma, ¿ya? Sí, para que vean las cosas increíbles que pueden ocurrir. En Netflix el año pasado estaban dando Star Trek, ¿ya? En la nueva versión, Star Trek Discovery, donde salían unas naves espaciales que los paneles tomaban las formas que uno quisiera, ¿ya? El teclado, o sea, no había teclado, pero daban la orden y el teclado aparecía, ¿ya? Y eso era con fluidos de este tipo, con magnetofluidos. Pero uno decía, esto es ciencia ficción. Y no es ciencia ficción porque hace 5 años IBM empezó a trabajar con materia programable, ¿ya? En materia que se da cuenta de su entorno y se coordina con otras partículas y adquiere la forma que ustedes deseen. O sea, eso que parecía ciencia ficción el año pasado, IBM ya lo está haciendo hace 5 años. Se llama materia programable. Es ciencia ficción, pero que está ocurriendo. ¿Ya? Es súper sorprendente. De verdad, mmm, yo investigo muchas cosas, me gustaría tener tiempo para investigar esto también. ¿Ya? Es genial. Profe, ¿Mm? yo recuerdo haber ido alguna vez al MIM y había una especie de líquido negro que cuando apretaban como una especie de botón se formaba con unas puntitas como pincho. Ah, sí, era ¿Era algo similar? limaduras de hierro en vaselina. ¿Ya? Un bonito experimento, sí. Es fácil de hacer, porque la limadura de hierro las puedes conseguir de una virutilla. Le haces así la virutilla
que caiga en vaselina y después desde afuera la puedes controlar. ¿Ya? Eso era. Ya, ¿más dudas? Ya. Dejamos hasta aquí entonces este bloque de cátedra y continuamos con seminario a las 15:45. ¿Ya? Me despido, nos vemos luego. Profe, gracias. Ya. Profe, nos vemos. Profe. Nos vemos.